largo de nuestra historia, muchos son los relatos que se cuentan sobre poderosos y terribles ejércitos que, destacando ya sea por su poder o habilidad, desataron el terror entre sus enemigos y que aún ahora siguen dando que hablar por sus grandes hazañas. Es por eso que hoy, en honor a su coraje y valentía, les traigo a los 6 guerreros más poderosos de la historia. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, comúnmente conocida como Caballeros Templarios, fue una de las más famosas órdenes militares cristianas. Fue fundada en 1118 por 9 caballeros franceses liderados por Hugo Payens tras la Primera Cruzada, los cuales tenían como propósito original proteger las vidas de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista. Empleaban como distintivo un manto blanco con una cruz roja dibujada. Los miembros se encontraban entre las unidades militares mejor entrenadas que participaron en las cruzadas. Los miembros no combatientes de la orden gestionaron una compleja estructura económica a lo largo del mundo cristiano, creando nuevas técnicas financieras que constituyeron una forma primitiva del banco moderno. Su poder político y económico crecía imparable, lo que a ojos del rey Felipe IV el Hermoso le era una amenaza, además de ofensa, ya que el monarca francés se encontraba atorado con grandes deudas, por lo que, apoyado por la Iglesia Católica, creó un complot en contra de los caballeros templarios, siendo protagonistas de uno de los crímenes múltiples más grandes y famosos de toda la historia. Soldados de infantería pesada, integrantes de una unidad militar del ejército romano, formada principalmente por ciudadanos mayores de 15 años. Llegaron a formar el cuerpo militar más eficaz de toda la historia. Nunca tan pocos hombres han defendido a tantos ciudadanos ni a tanto territorio. Las legiones romanas, profesionales de finales de la República hasta el Imperio Medio, cabían todas en un estadio de fútbol y defendieron aún así eficazmente un vasto imperio con tierras hasta en 3 continentes. Las espectaculares hazañas de los legionarios de César no han podido ser alcanzadas incluso a más de 20 siglos después. Soldados capaces de machacar a un enemigo 10 veces más numeroso que ellos, constructores de puentes, de calzadas y de obras de asedio de proporciones espeluznantes, incansables marchadores que con 30 kilos encima eran capaces de recorrer más de 50 kilómetros para levantar después un campamento fortificado, el cual defenderían con su vida. Los niveles de trabajo, esfuerzo y sacrificio de estos hombres no tienen parangón en la historia. Los vikingos fueron la última de las tribus bárbaras, llamadas germanas por los romanos, que aterrorizaron Europa. Las poblaciones se sentían atemorizadas por los vikingos debido a su ferocidad y crueldad. Por otra parte, además de buenos guerreros, los vikingos eran diestros artesanos, marineros, exploradores y comerciantes, siendo el terror de los mares en más de un sentido. Los vikingos empleaban un modo de saqueo parecido a la guerrilla. Haciendo uso de sus veloces naves, llegaban a la costa europea de manera impredecible y atacaban rápida y violentamente, tratando de conseguir el mayor botín para retirarse tan rápido como llegaron, dando pie a que no se les pueda hacer una fuerte resistencia. Sumado al uso de potentes alucinógenos que los volvían verdaderas máquinas de matar, la oleada vikinga fue imparable. Guerreros de la más alta élite, pertenecientes a una clase guerrera aristocrática japonesa que existió desde aproximadamente el siglo X. A partir de finales del siglo XII, caudillos samurái conocidos por el título de shogun eran los gobernantes de facto de Japón, con el emperador sirviendo solo como líder espiritual. Los samuráis eran conocidos por vivir de acuerdo al código de Bushido, que hace hincapié en la lealtad, el deber y el honor por encima de todo, incluso estando cara a cara con la muerte.
La clase samurái fue abolida en 1860 durante la modernización de Japón, donde como ejemplo de honor, entrega y dedicación, los samuráis dieron sus últimas batallas en contra de la occidentalización japonesa, envueltos en una masacre producto de la guerra moderna, lo cual inspiró a películas como El último samurái, que para los que la hayan visto sabrán de una mejor manera cómo es que fue el sangriento final de estos honorables guerreros. Sigilosos y hábiles asesinos de la noche que con efectividad y destreza aterrorizaban hasta el mejor de los guerreros japoneses durante la época feudal y que aún ahora siguen asombrándonos con sus grandes hazañas. Estos caballeros de la noche no creían en la magia, pero mágicas eran sus acciones como asesinos profesionales. Hablar de su origen es muy difuso, dada la diversidad de espías y asesinos que siempre han existido a lo largo de la historia como acompañantes de los grandes imperios o dinastías. Según la tradición japonesa, los ninjas descendieron de un demonio que era mitad hombre, mitad cuervo. En la realidad, el ninja evolucionó lentamente como una fuerza de oposición a la clase superior de la época, el samurái. El samurái valoraba la lealtad y el honor sobre todas las demás cosas. En una batalla, este seleccionaba a un solo adversario, anunciaba su reto y peleaba. El samurái vestía colores llamativos en la armadura para anunciar su pertenencia a un clan. El bushido dictaba que tenía que ser noble y educado. Por el contrario, el ninjutsu valuaba cumplir una misión. No importaba los medios por los cuales se llegara. Ataques escurridizos, envenenamiento, seducción y espionaje eran métodos vergonzosos para un samurái, pero justos según las reglas del ninja, valiéndose de creativas armas y técnicas, producto de haber combinado varias artes en una. No cabe duda que los ninjas fueron sangrientos y letales guerreros que nos han dejado como legado muchas de sus prácticas que aún son replicados en la guerra moderna. Nacidos por y para la guerra. La infancia del espartano era muy dura. Constantemente eran sometidos a pruebas con el objetivo de conseguir los mejores soldados. Recién nacidos se les examinaba meticulosamente y si poseían alguna malformación se les abandonaba o despeñaba desde el monte Taigeto. Los niños sanos vivían hasta los 7 años con sus padres. Luego el Estado se hacía cargo de los varones, haciendo hincapié en liberarlos de los miedos infantiles, la oscuridad, la soledad y las supersticiones. A veces los educadores promovían peleas entre ellos con el fin de estudiar sus cualidades y su valor individual. Les hacían pasar hambre y frío, correr descalzos por lugares pedregosos y dormir sobre cañas que ellos mismos cortaban con las manos. Se les exigía obediencia ciega e incluso les estaba permitido robar comida, pero si los descubrían recibían severos castigos que iban desde morderles el pulgar hasta darles latigazos, no por haber robado, sino por haber sido descubiertos. Eran obras vivientes de ingeniería bélica, máquinas hechas netamente para la guerra. Conformaron los ejércitos más poderosos del mundo antiguo, siendo temidos y respetados por todos. Los hijos del poderoso Hércules hacían honor a su título con cada paso que daban. Partían sin temor, con determinación y coraje, a luchar por su nación. Sin importar el tiempo, el lugar o el espacio, el ser humano ha demostrado ser una hábil y poderosa máquina de exterminio. Haciendo gala de su ingenio, habilidad y fuerza, ha logrado dominar el arte de matar en todos los sentidos. Y aún más ahora, llegando al extremo de no necesitar toda una vida de preparación, teniendo el poder en solo un botón. Hablar de estos guerreros no es solo un ejemplo de valentía y coraje, sino más bien un recuerdo del mundo salvaje del cual formamos parte. De hechos sangrientos, masacres y errores que como civilización supuestamente inteligente no deberíamos volver a repetir. Ya usamos nuestra inteligencia para dominar la destrucción, ahora usémosla para crear, dar paz y en vez de desunirnos, crecer como raza.
¿Quién sabe lo que podríamos haber logrado de no ser por odios y rencores estúpidos que arrastramos desde nuestros orígenes? Ser conflictivos está en nuestros genes, pero es tiempo de cambio, es tiempo de que empecemos a despertar. ¿O es acaso que tener las armas más grandes demuestra realmente cuán avanzados somos?